Hola Iglesia, bienvenidos a nuestro servicio online de Raíces y Alas. Gracias por acompañarnos otro domingo más. Y a los que nos visitan por primera vez, es un placer poder contar con tu participación el día de hoy. Espero se encuentren bien, que hayan tenido una buena semana, que estén bien de salud. Ahora tendremos un tiempo de alabanza, que esperamos puedas cantarle al Señor desde tu casa y disfrutar ese tiempo especial para Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor.
reina con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo, Él es el rey que viene a su pueblo, Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el tiempo de alabanza te haya servido para conectarte con Dios y prepararte para el mensaje. Somos la Iglesia de Raíces Cielas y estamos encantados de poder servirte. Como iglesia no solo te ofrecemos la transmisión de nuestra reunión principal, sino que tenemos una serie de ministerios en las que tú puedes involucrarte. Para mayor información ingresa a nuestra página web. Si ya eres parte de nuestra familia o sientes que el ministerio ha sido de bendición para tu vida, te pedimos por favor consideres apoyarnos financieramente. Tu aporte nos ayudará a poder seguir trabajando eficientemente para el reino de Dios. Para ofrendar sigue los métodos que aparecen en pantalla o ingresa a nuestra página web para mayor detalle. Gracias por acompañarnos, no te desconectes.
Muchas gracias por acompañarnos. Espero que hayas disfrutado del tiempo de alabanza. Es un tiempo lindo para poder expresarle a Dios lo que sentimos por Él, pero también para prepararnos para este tiempo tan especial de escuchar su palabra, de escuchar su mensaje. Hemos terminado la sesión anterior, el estudio de segunda de Timoteo. Ha sido un estudio lindo. El Señor nos habló de manera tan especial, transmitiéndonos ese legado, ¿no? de enseñar su palabra. Y en esta sesión vamos a empezar un nuevo estudio, en un nuevo libro de la Biblia. Así que yo estoy muy emocionado y espero que no solamente este domingo, sino en todos los que vienen nos puedas acompañar para que no te pierdas el orden sucesivo del estudio que vamos a realizar. Pero antes de meternos en el estudio, te pido que me acompañes a tener un tiempo de oración, por favor. Acompáñame. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es inagotable. Porque todo lo que encontramos en ella, Señor, es relevante. No es que cuando predicamos o cuando enseñamos tu palabra la hacemos relevante. No, tu palabra es relevante de por sí. Y lo único que hacemos, Señor, al estudiarla es encontrar y darnos cuenta cómo puede afectar nuestra vida positivamente y cómo puede transformarla, Señor. Te pedimos precisamente que eso suceda en esta mañana. Que podamos ir a tu palabra, Señor, alejando cualquier prejuicio, cualquier idea preconcebida y concentrarnos solamente en lo que tú quieres decirnos para ser transformados, Señor. Es lo que anhelamos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda a enfrentarnos a este bendito libro. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a estudiar, como te dije, un nuevo libro, y el libro que vamos a estudiar es el libro de Santiago, ¿ya? Vamos al libro de Santiago, por favor, Santiago capítulo 1. ¿Y por qué me animo a estudiar este libro? Mira, estamos en tiempos difíciles, en tiempos donde hay muchas personas que están experimentando pérdida de trabajo, disminución de sus ingresos. Hay muchas personas que están siendo golpeadas por esta enfermedad. Hay personas que están falleciendo y algunos son personas cercanas a nosotros. En este mismo momento yo sé que hay una persona a quien yo conozco que tiene un familiar que está en una fase complicada ya de esta enfermedad. Pero hermanos, son tiempos difíciles. Son tiempos donde de pronto, sin presupuestarlo, nos ha caído a casi todo el mundo una gran presión. Y es precisamente por eso que me animé a estudiar el libro de Santiago. Porque el libro de Santiago está escrito para un grupo de personas que se encontraron en esas circunstancias, en la historia de sus vidas, bajo una gran presión. Y este estudio le vamos a titular Bajo presión. Y vamos a empezar leyendo, por favor, el libro de Santiago. Vamos al capítulo 1, vamos a leer el versículo 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y aquí empezamos con los datos introductorios de este libro. El escritor del libro es Santiago. Santiago es un libro escrito en el año 45 después de Cristo. Es el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Santiago, el escritor, según los padres de la iglesia y según los datos de los estudiosos de la Biblia, Santiago es el hermano del Señor Jesús. De repente, al decir esto de hermano del Señor Jesús, para algunas personas puede sonar un poco chocante, porque dirán: hermano, ¿cómo puede ser que Jesús tuvo hermanos? ¿Acaso la Virgen María tuvo más hijos? ¿No es que siempre fue virgen? Bueno, realmente debemos entender, hermanos, que hay ciertas cosas que se nos han dicho, que popularmente se creen que bíblicamente no son correctas, no se ajustan a lo que nos enseña la Biblia. Tanto Mateo como Marcos, como Lucas, como Juan, los escritores del Evangelio, ellos nos narran de que efectivamente Jesús tuvo hermanos y hermanas. Hay algunos pasajes incluso donde se consignan los nombres de los hermanos de Jesús. Y hay que entender una cosa: María y José estaban legalmente casados, entonces no había ningún problema en que tuvieran hijos. Hermanos, hoy en día hay tantos matrimonios bien constituidos que no pueden tener hijos. Tener hijos es una bendición, siempre lo ha sido. Y el plan de Dios
para formar una familia, para criar hijos, es que esto suceda en el seno de la familia. Y es una cosa que tenemos que entender, ¿no? Entonces, en ese sentido, no había ninguna cosa mala. No es que al tener hijos, María y José tiraban al suelo su moral o su calidad de buenas personas. En ningún sentido, ¿no? No había nada malo en eso. Bueno, dicho esto, el escritor es Santiago, hermano del Señor. Por cierto, hay otro hermano del Señor que también escribió otro libro del Nuevo Testamento, el cual se llama Judas, ¿no? Bueno, aquí Santiago, vamos ya estudiando el libro. En el versículo 1, Santiago dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y ahora es bastante significativo cómo se autodefine Santiago. En primer lugar, se llama siervo de Dios. Bueno, entendiendo de que Santiago era un judío, en el contexto, ¿no?, de la forma de pensar de los judíos, el decir siervo de Dios no tenía nada de extraño ni de especial, porque todos los judíos se sentían siervos de Dios. Aunque en muchas épocas posiblemente su vida no se ajustaba a esta realidad, pero todos se sentían así. Pero lo que dice a continuación, como te dije, es bastante significativo. Dice, siervo de Dios, y permíteme poner este énfasis yo, dice, y siervo del Señor Jesucristo. Como te dije, Santiago fue hermano del Señor Jesús. Y nota esto. Él no se describe aquí como siervo de Dios y hermano del Señor Jesucristo. No se describe como siervo de Dios y familiar cercano del Señor Jesucristo. Se describe como siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. ¿Por qué es significativo esto? Porque a lo largo del ministerio de Jesús, los hermanos de Jesús no tuvieron una buena relación con Él. De hecho, no creían en Él. Si nosotros vamos al libro de Juan, por ejemplo, Juan capítulo 7, permíteme leer desde el versículo 3, ¿no? Dice, y le dijeron sus hermanos a Jesús, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en Él. Y aquí vemos pues que lamentablemente los hermanos de Jesús trataron de burlarse de Jesús, de ironizar el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque no creían en Él. Si pensamos en el momento de la crucifixión, encontramos de que estaba Juan acompañando a María, la madre de Jesús, pero no había ninguno de sus hermanos. Pero al resucitar Jesús y al momento de la ascensión, el asunto cambió. Si vamos al libro de Hechos, no lo vamos a leer por razones de tiempo, pero si vamos al libro de Hechos, vamos a encontrar que parte del grupo de discípulos que esperaba por la promesa que había hecho Jesús del Espíritu Santo estaban allí María y los hermanos de Jesús. Por supuesto que estaba Santiago. Y según nos refiere el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, Pablo reconoce que una de las primeras personas a las que se le apareció Jesús resucitado fue precisamente a Santiago, el hermano de Jesús, ¿no? Pero a pesar de que no tuvo una buena relación Santiago con Jesús, Santiago al momento de escribir esta epístola ya ni siquiera recuerda a Jesús como su hermano. Por supuesto que era consciente de que había sido su hermano. Pero dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Santiago era consciente, después de algunos años, de quién era Jesús. No era solamente aquel tipo que fue su hermano, como pasó con Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista fue primo de Jesús y seguramente de niños jugaron en algún momento. Pero cuando Jesús ya a los 30 años se aparece para ser bautizado, Juan no le dice, hey primo Jesús, ¿cómo está la tía María? No le dice eso, sino que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que hace Juan es reconocer quién era Jesús. Y sabes, hermanos, una de las primeras cosas que tenemos que tener nosotros presentes en estos tiempos en que vivimos bajo presión es reconocer quién es Jesús. Muchos de nosotros nos decimos cristianos y no entendemos todavía el significado tan profundo que tiene esa palabra. No entendemos el significado tan profundo de quién es Cristo para nosotros, el Señor Jesucristo. Es el creador de todo.
Eres el Dios todopoderoso. Oye, cuando nosotros nos levantamos cada día, si tú eres un cristiano, si tú eres una cristiana, deberías agradecerle al Señor de que si estás vivo, si puedes levantarte un día, es porque el Señor Jesucristo, Dios en su inmensa misericordia, lo permite. Cuando estamos hablando de Jesucristo, hermanos, estamos hablando de Dios mismo. Pero inmediatamente nos refiere a quién le está hablando, ¿no? Nos dice a las 12 tribus en la dispersión. Y esto a las 12 tribus era una forma común de decir a todo el pueblo de Israel. Ahora, la epístola de Santiago es una carta dirigida a cristianos. ¿Quiere decir que todas las tribus de Israel, es decir, todos los judíos eran cristianos? No. Simplemente de que Santiago se refiere así a los judíos cristianos porque, recuerda, estamos hablando del año 45 después de Cristo. En esa época todavía no había un número significativo de cristianos no judíos. Entonces Santiago todavía tenía en mente que la mayoría de cristianos eran judíos. Ahora les llama en la dispersión. Si hay algo cierto en muchas épocas, y de esto escribe, por ejemplo, Flavio Josefo, y lo sabemos hasta la actualidad, hay judíos por todas partes del mundo. Hay un escritor, no recuerdo ahorita el nombre, que refiriéndose a la historia de los judíos dice: es bien difícil encontrar algún rincón del mundo donde de alguna manera no se sepa qué es lo que creen los judíos. Algún detalle de su cultura está metido allí. Pero Santiago no se refiere a esa dispersión cultural. Santiago se refiere a un hecho muy específico, y es precisamente el marco de por qué estamos estudiando Santiago y por qué le llamamos a este estudio bajo presión. Cuando Jesús asciende y viene el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, Pedro da un mensaje y se convierten 3,000 personas. Una cosa maravillosa, ¿no? Tremenda conversión, gran número de personas. Y después encontramos en el libro de Hechos que se narra de que cada día se iban sumando a la iglesia los que habían de ser salvos. Después, en otra prédica, se convierten 5,000 personas más. Y estamos hablando de 8,000 por lo menos, sin contar los que se convertían diariamente. Estamos hablando, hermanos, de una congregación, yo no sé si reunida en un solo lugar, pero al menos tenemos el testimonio en el libro de los Hechos, en reunidas en casas, de por lo menos 10,000 personas, todas concentrados y todos bajo el liderazgo de los apóstoles, pero en particular de alguien que fue el líder, y esto lo encontramos a lo largo del libro de los Hechos, de la iglesia que tenía su centro en Jerusalén, y esto era Santiago, precisamente el autor de este libro. Entonces Santiago era algo así como el pastor de la primera iglesia que se fundó en la ciudad de Jerusalén. Y esto, por cierto, va en contra de una creencia popular de que Pedro fue el hombre más importante de la iglesia desde sus inicios. No es cierto. No es eso lo que nos enseña la Biblia. Cuando estudiamos las cosas referentes a Dios y a la Biblia, hay que tener cuidado de no creer lo que se dice, sino de creer lo que exactamente la Biblia nos narra en sus páginas. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, la iglesia iba creciendo, iba prosperando, pero de pronto ese avance se detuvo en el capítulo 8 de Hechos. Acompáñame a leer, por favor, Hechos 8, los primeros 3 versículos. Dice: Saulo consentía en su muerte. ¿De qué muerte se refiere? En el capítulo 7 nos habla de la muerte de Esteban, un gran discípulo, ¿no? Un gran testigo de la fe en Cristo. Dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a entrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, que después fue el apóstol Pablo, asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué es lo que vino sobre la iglesia? Temprano nomás, la persecución. Y yo quiero explicarte algo sobre la persecución, que es importante tomarlo en cuenta también. La persecución de los cristianos tuvo en los inicios, en el primer siglo, 2 etapas bien diferenciadas. La primera etapa fue la persecución a mano de los líderes judíos, que eran los que precisamente mandaron a crucificar a Jesús, ¿no? Ellos, cuando vieron de que
con la muerte de Jesús no se acabó, sino que se multiplicó el efecto de sus enseñanzas. El evangelio comenzó a correr. Ellos decían que no se predique ese nombre, el nombre de Jesús. Entonces comenzaron a perseguir a los cristianos. Un gran perseguidor fue Saulo, que después se convirtió en el apóstol Pablo, ¿no? Pero la persecución llegó y ¿qué pasó? Estos hermanos que se convirtieron en gran número tuvieron que huir, tuvieron que dejar atrás su lugar seguro, sus casas, sus sinagogas, sus familias, sus trabajos, sus propiedades. Y tuvieron que tratar de estar en lugares por temporadas hasta que la persecución llegase y tuvieran que ir a otro lugar también. ¿Sabes? Este tiempo de persecución, de sufrimiento, de presión sobre los hermanos, llegó porque Dios lo permitió. Y hay algo que entender, hermanos. Los tiempos difíciles que llegan sobre nosotros pueden venir de dos vertientes. A consecuencia de nuestras malas decisiones o a consecuencia del plan de Dios. Y cuando las situaciones difíciles, como por ejemplo en la que nos encontramos, ¿quién de nosotros, hermanos, buscó estar confinado en su casa tanto tiempo? ¿Quién de los que me escuchan buscó perder el trabajo o perder ingresos? Ninguno de nosotros. Esto no ha sido a consecuencia de nuestras decisiones. Esto ha sido por una situación que Dios ha permitido. Y cuando Dios permite estas cosas, hay que entender, es porque Él tiene un plan. Y su plan nunca es hacernos daño. Dios no es una persona perversa que se está burlando de miren cómo están sufriendo la gente. No, Dios no actúa de esa manera. De hecho, Dios es la persona que más nos ama. Si tú eres un hijo de Dios, Él es tu Padre, su amor está garantizado, su protección está garantizada, su presencia está garantizada contigo. Pero eso no te va a librar de los sufrimientos, porque los sufrimientos se enseñan y las pruebas nos hacen crecer. Es algo de lo que vamos a ver poco a poco en el libro de Santiago. Pero así como sobre estos creyentes vino la persecución y tuvieron que huir, y como te dije, muchos de ellos perderlo todo, también estos tiempos difíciles para nosotros, y eso te pido que entiendas, son porque Dios los permite. No son un capricho, tienen un propósito. Recuerda esto, tienen un propósito, ¿no? Pero Santiago se dirige a estos hermanos que estaban sufriendo esta dificultad y les escribe toda una carta. Porque cuando llegan los momentos de dificultad a nuestra vida, suceden dos cosas. Por un lado, nos confundimos y comenzamos a actuar de manera que no debemos. Y por otro lado, nos desanimamos. Y a propósito de la epístola de Santiago es ayudarles a salir de la confusión y ayudarles a cobrar ánimo. Hermanos, este estudio nos va a permitir precisamente entender estas cosas, ¿no? Y Santiago, rápidamente, vamos al versículo 2, se identifica con sus destinatarios, ¿no? Versículo 2 dice, hermanos míos. Qué lindo esto, hermanos. Les dice, hermanos míos. En griego esto es adelphos, que es una expresión muy sublime, que denota mucha intimidad. Hermanos míos. Y yo quiero decirte una cosa. Son tiempos, como te dije, y por eso me animo a hacer este estudio en Santiago. Son tiempos difíciles, ¿no? Y quiero que sepas de que, bueno, a las personas que conozco, tengo el privilegio, el gusto de conocer directamente, que me están viendo en casa, oro por ustedes. Me esfuerzo y con mi esposa, con la familia, tratar de orar siempre por todos los que conocemos y aún por los que no conocemos, que están en el círculo íntimo alrededor de las personas que conocemos. Y tratamos de orar por todo nuestro país y por el mundo, claro que sí. Pero yo no los conozco a todos, ¿no? Sin embargo, aquí Santiago nos da una gran lección y esta es la lección que yo quiero transmitirte también. Santiago no solamente les dice, me preocupa vuestra situación, sino que Santiago dice, su situación es como si fuera la mía, porque ustedes son mis hermanos. Mis hermanos. Ya has orado, si eres un cristiano, una cristiana, ya estás pasando tiempo en oración por tus hermanos que han perdido el trabajo, que han perdido sus ingresos, que de repente no tienen cómo darle de comer a sus hijos,
que de repente tienen un familiar que ha sido tocado por esta enfermedad o por alguna otra enfermedad que no se puede atender en estos momentos. Ya has orado por ellos. De repente tú estás entre los bendecidos, ¿no? Y hermanos, todos somos bendecidos de una u otra manera. Nos levantamos y aún con todo tenemos comida, tenemos salud. Todavía algunos podemos seguir trabajando de manera remota, pero hay algunos que no. Ya te has puesto en el lugar de ellos, ya te has puesto a pensar por ellos, ya has orado por ellos, ya te has concentrado en tus hermanos en Cristo. En este momento, ahí donde estás, yo te pido que por un instante cierres tus ojos. Cierra tus ojos donde estás y piensa en algunas personas, en algunos hermanos tuyos, en algunos familiares tuyos que no están pasándola tan bien como tú de pronto. Piensa. Y ahorita en cuestión de segundos, pide a Dios por ellos. Puedes abrir tus ojos. Mira, cuando hacemos esto a menudo, esto nos ayuda a poder no solamente conectarnos con los demás, porque la oración produce intimidad entre Dios y entre nosotros y las personas por las que oramos, sino también, hermanos, esto produce que nosotros empecemos a apreciar y agradecer lo que tenemos. Y Santiago se identifica con ellos. Dice, hermanos míos. Pero a continuación Santiago comienza a decirles que cuando estamos bajo presión deberíamos tener 5 elementos. 5 elementos que nos ayudan a enfrentar este tipo de presión. Y en las siguientes semanas no solamente vamos a hablar de estos 5 elementos, sino también de otras cosas más. Y el primer elemento está precisamente expresado en el versículo 2. Dice, mucho ojo con esto, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, tened. La palabra en griego para tened es contemplen la posibilidad, consideren la opción de hacer tal o cual cosa. Y lo que está diciendo Santiago aquí es, y el primer consejo para enfrentar esta situación difícil, o cuando enfrentamos, cuando reconocemos que nuestra vida está bajo presión, es tener la actitud correcta. ¿Sabes qué? No nacemos con la actitud correcta. No es inherente para nosotros. De hecho, nacemos con mala actitud, ¿no? Comúnmente yo menciono parte de nuestra mala actitud es que es más sencillo para nosotros quejarnos que agradecer. Es más sencillo para nosotros hacer el mal que hacer el bien. Nacemos con mala actitud. Pero aquí el apóstol Santiago nos dice de que en los momentos de prueba, y hay algo interesante aquí. Santiago dice que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice si se llegan a hallar en diversas pruebas. Es decir, Santiago da por hecho de que vamos a enfrentar dificultades. Las dificultades no son una opción, pero el tiempo de dificultad nos permite a nosotros tomar una decisión. ¿La decisión de qué? No de si la enfrentamos o no, porque de todas maneras la vamos a enfrentar. Nos da la oportunidad de decidir cómo vamos a enfrentar ese tiempo de dificultad, ese tiempo bajo presión. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Hermanos, las situaciones difíciles no son razones de gozo, pero Santiago no está diciendo que nos gocemos de la situación difícil, sino en la situación difícil. Y aquí yo quiero explicarte una diferencia entre el gozo y la alegría. La alegría es una expresión externa, ¿no? Si por ejemplo ahorita yo tuviera una persona aquí a mi lado y mientras yo estoy hablando esta persona se ríe, yo podría decir la persona que estuvo aquí a mi lado estaba muy contenta mientras yo estaba hablando, ¿no? ¿Cómo lo puedo saber? Porque de manera externa me lo demostró, pues estaba sonriendo, ¿no? Pero si no se sonríe, yo no puedo decir estaba muy alegre o estaba muy contenta, porque yo no puedo ver en su interior. Entonces la alegría es una expresión externa, pero el gozo es un asunto interno. Y el gozo viene a nuestra vida cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo. De hecho, la voluntad de Dios es que nosotros podamos ejercitar ese gozo que Él ha puesto en nuestros corazones. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:16, dice, estad siempre gozosos. Es un mandato. Tenemos que ejercitar el gozo. Ahora,
tener gozo, que es la actitud que Pablo sugiere, no equivale a una actitud de negación. Hay que tener cuidado con esto. Muchas personas dicen, no, lo que entonces tú estás tratando de decirme es de que en medio de este encierro, de las dificultades que estamos teniendo, entonces yo diga, no está pasando nada, todo está bien, todo es color de rosa, todo es una maravilla, en realidad, que agarre y comience a deshojar margaritas. No estoy diciendo eso. Eso sería ridículo, ¿no? No te estoy diciendo que entres en negación. Lo que yo te estoy diciendo es, conforme a la Biblia, de que recuerdes de que en medio de esta situación, como te dije, en primer lugar, esto lo permite Dios, y en segundo lugar, de esto te saca Dios también. Y esa es una gran verdad. Por eso es que podemos tener gozo. El gozo, y otra cosa que quiero decirte también, el gozo no cambia las circunstancias. La buena actitud no cambia las circunstancias. ¿Por qué te digo esto? Porque las personas somos diferentes. Y Dios nos ha creado así, ¿no? Y hay algunos que tienen un temperamento muy resistente, muy fuerte, y en las circunstancias difíciles no se caen. Pero hay algunos que su temperamento es un poco más emocional, y en las circunstancias difíciles fácilmente se desaniman. Hay quienes dicen, aquellos que se desaniman en las circunstancias difíciles, aquellos que caen en depresión, aquellos que se ponen tristes, son aquellos a quienes les falta fe, les falta confianza en el Señor. Yo te quiero decir una cosa, no es cierto. No es cierto. No es cierto que si tú te pones triste, si te desanimas, o incluso si te deprimes, es porque te falte fe. No es eso una enseñanza bíblica. Pero ¿y el gozo del Señor? El gozo del Señor no te quita la tristeza, te añade la posibilidad de una salida. Son dos cosas diferentes. Cuando el Señor está en nosotros, hermanos, podemos estar tristes. ¿Puede un cristiano estar triste? Por supuesto que uno puede estar triste, y es lo natural. Si yo salgo a la calle y de pronto a comprar y solamente me quedan 100 soles en el bolsillo, y de pronto alguien me asalta y me deja tirado encima, me roba los 100 soles y me roba mi celular, entonces yo no voy a estar feliz por eso. No voy a regresar sonriendo, le voy a decir, amor, hijos, miren qué contento estoy, me ha pasado esto. No. Sería lógico, me voy a poner triste, posiblemente hasta me voy a desanimar un poquito. La Biblia nos narra historias de grandes hombres de Dios que se desanimaron, incluso en 2 Corintios capítulo 1 encontramos que el apóstol Pablo, el tremendo titán de la fe del que hemos estudiado, también se desanimó, hasta punto de pensar que iba a perder la vida. En el Antiguo Testamento, el gran Elías, ¿no? El tremendo profeta que oró y cayó fuego del cielo, que mató él mismo con sus manos a más de 400 profetas de Baal. Él también en un momento se desanimó, y no era cuestión de falta de fe. Es algo que debemos entender. Es cuestión de que, lamentablemente, somos seres humanos, no seres celestiales. Por ahí hay muchas personas, y por eso insisto en esto, que dicen, si tú tuvieras fe, en realidad nunca estarías triste, nunca te deprimirías. Hermanos, la depresión, y esta época es una época de ataques de pánico, de gente que de pronto se deprime muy fuerte, ¿no? Por estar encerrados. Pero ¿sabes qué? Te repito, esto no necesariamente es falta de fe. Pudiera implicar en algunos casos, y eso había que tratarlo de manera muy particular, pero de manera general no. ¿Qué dice Salmo 103? Versículos del 13 al 15. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, y aunque no lo dice, la comparación viene a que así como la flor del campo también en algún momento se seca y se muere. Lamentablemente tú y yo vivimos en un mundo arruinado por el pecado. ¿Te acuerdas de la época en que Adán pecó?
cuando Adán pecó, no solamente rompió su relación con Dios, sino que arruinó todo lo que Dios había creado. Arruinó el mundo. La Biblia nos dice en Romanos 8 de que la creación misma gime, suplica por su redención, por su cambio. Y nosotros, tú y yo, también tenemos una naturaleza arruinada. Nuestras emociones están arruinadas. Somos frágiles, somos débiles. Pero ¿sabes qué? Dios es consciente de eso. Por eso, qué lindo lo que nos dice este salmo. Permíteme repetirte el versículo 13. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Quiero terminar contándote una historia de hace algunos años que pasó con mis hijos y conmigo, ¿no? Ellos eran pequeños y estaban en el dormitorio de mi hija y querían dormir juntos esa noche. Era justo, me acuerdo, la noche de un sábado, porque al otro día, domingo, yo tenía que predicar y había estado yo preparando mi mensaje, dándole los últimos ajustes. Y de pronto sentía que movían cosas en el cuarto de mi hija. Entonces yo me acerqué al dormitorio de Micaela y me paré en la puerta y me puse a mirar así. ¿Y qué estaba pasando? Que, bueno, mi hijita tenía estas camas que tienen una cama abajo con rueditas, no sé si las has visto. No es exactamente un camarote, sino que es una cama normal, pero abajo tiene una cama muy bajita que apenas se levanta del piso por rueditas, ¿no? Y que se metía debajo. Bueno, el asunto es que el colchón era demasiado alto y se había atracado, no podían sacarlo y estaban luchando y eran pequeños, pues no podían. Entonces yo me paré, como te digo, ahí desde la puerta, ellos no me vieron y yo observaba el esfuerzo grande que hacían y entre ellos, pues, Matías, jala, ya Micaela, estoy jalando, allá, ahora, aquí, allá, ¿no? Y cómo se ponían de acuerdo, hermanos, ahorita que lo recuerdo a mis hijos chiquitos y me emociono, ¿no? Pero todo el esfuerzo que hacían por solucionar ese problema en ese momento. ¿Sabes qué? Cuando ya no pudieron, ¿sabes qué hice? Como padre que soy, mis hijos los vi en esta situación y le dije, muchachos, ellos voltearon y me miraron. Aquí está papito, yo los voy a ayudar. Miren, ¿saben qué? Yo voy a levantar la cama grande y ustedes jalan por este lado. ¿Ya qué les parece? Ya. Y les ayudé y jalaron su cama y ustedes vieron la cara de satisfacción que tuvieron ellos. Fue increíble. Ahorita la recuerdo y se me siente una gran emoción. ¿Sabes qué? Este versículo, Salmos 103, 13 al 15, es tan significativo en estos tiempos en que estamos en dificultad y en presión. Y yo te digo, recuerda esto, como el Padre se compadece de sus hijos. El Señor ve de que tú estás luchando. El Señor ve de que el asunto está difícil. Él lo sabe, pero Él es un Padre compasivo. Él te da la fortaleza. Él te dice, ten la buena actitud, ten sumo gozo, no te sorprendas, no te quejes, no te lamentes del momento de prueba. Pero ¿sabes qué? Si te pones triste, si te duele, si te sientes mal, no te preocupes. Yo como padre me compadezco cuando tú no puedas. Yo puedo. Yo voy y te ayudo. Yo te sostengo. Y hermanos, esa es la esperanza que tenemos en Él. Ahí donde estás, yo te pido que por favor cierres tus ojos. Cierra tus ojos, por favor, donde estás. Y ahí donde estás, con los ojos cerrados, haz la siguiente oración. Dile así, Señor, te doy gracias porque tú no eres un padre que no me entiende. Y mira qué gran bendición. El libro de Hebreos nos dice que tenemos un sumo sacerdote, es decir, alguien que intercede por nosotros, que nos comprende. Que nos comprende. Dile ahí donde estás, Señor, te doy gracias porque tú me comprendes. Te doy gracias, y dile así a tu Padre Celestial, te doy gracias porque yo sé que tú te compadeces de mí. Y si es tu situación, ¿no? De repente no estás teniendo una buena actitud para enfrentar estos tiempos de prueba. Eso yo no lo sé. Yo no lo puedo juzgar. Nadie lo puede juzgar. Eso solamente lo puedes saber tú y Dios. Pero si tú en este momento, en esta mañana, reconoces que tienes esta dificultad con tener una buena actitud, de tratar de desarrollar el gozo en medio de estas dificultades, díselo al Señor. Señor, ayúdame a tener una mejor actitud.
Ayúdame a confiar más. Ayúdame a aferrarme más a ti. Pero si de repente tú estás en el otro lado, estás confiando, pero el asunto como que se pone más grave, más difícil, y te estás desanimando, dile ahí donde estás al Señor, dile: Señor, ayúdame, Señor, porque tú conoces mis límites. Ayúdame, Señor. Te necesito. Te necesito. Recuerda, el Señor no te va a dejar solo. No va a dejar que vayas más allá de lo que puedes soportar. Él es un Padre compasivo. Si estás viviendo bajo presión, recuerda, tu Padre Celestial sabe que tú eres polvo, sabes que eres un ser humano y está contigo. Señor, gracias por tu palabra, porque nos fortalece y nos enseña, Señor. Ayúdanos a confiar en ti más y mejor. Ayúdanos a conocerte más y mejor a través de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, si acaso de pronto ya estamos en un momento muy, muy difícil. Ayúdanos a entender y recordar de que no estamos solos y de que tú eres un Padre compasivo. Y que cuando nosotros ya no podemos, en primer lugar, tú sabes cuándo sucede eso, y en segundo lugar, tú estás allí para asistirnos. Ayuda a todos mis hermanos, Señor, que están bajo presión. Ayúdanos, Señor. Bendice a todos los que me están viendo y a las personas que ellos conocen. Y ayúdanos, Señor, a salir de esta situación fortalecidos, porque todo esto tú lo permites con un propósito. Muchas gracias, Señor. En tu nombre, amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos en este mensaje. Gracias por tu paciencia. Y te pido que no te desconectes, no te vayas. A continuación hay un mensaje importante que tenemos para decirte y una alabanza más. Y no te pierdas los siguientes estudios del libro de Santiago, Bajo Presión. Dios te use. Somos Raíces y Alas y queremos que sigas conectado con nosotros. Es nuestro deseo como iglesia ayudarte a conocer mejor a Dios a través de su palabra. Por ello, te contamos de nuestras oportunidades de crecimiento para este mes. Cada domingo te ofrecemos la transmisión de nuestra reunión principal, donde le cantamos al Señor y escuchamos la enseñanza de su palabra. Puedes seguirla a través de nuestra página de Facebook. Todos los martes tenemos nuestras noches de crecimiento. La Biblia nos narra la fascinante historia del amor de Dios y nosotros la estudiamos de manera coherente y progresiva, aprendiendo los detalles y las grandes lecciones que Dios nos dejó. Puedes participar vía transmisión en vivo por YouTube y Facebook. También tenemos reuniones virtuales donde podemos interactuar y las ponemos a tu disposición. Reunión de hombres cada miércoles a las 9 p.m, reunión de oración cada jueves a las 9 p.m. y las reuniones de mujeres y matrimonios en las fechas indicadas. Además, podemos enviarte una breve reflexión bíblica de lunes a viernes a tu bandeja de email para que puedas meditar y practicar la palabra de Dios en tu vida cotidiana. Si quieres más información o quieres registrarte, por favor escribe a informes@raicesyAlas.org. Visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes. Dios te use. Gracias a Dios por el increíble mensaje que tuvimos el día de hoy. Los animo a que desde nuestras casas podamos seguir estudiando su palabra y sobre todo ponerla en práctica en nuestro día a día. Ahora, tenemos una última alabanza, así que prepárense para cantarle al Señor. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos
la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Gracias por conectarte con Raíces y Alas. Nos alegra mucho haber contado con tu presencia y esperamos que Dios haya tocado tu vida poderosamente con su palabra. Nuestra visión como iglesia es que todos los que se conectan con nosotros puedan oír y entender la Biblia para poder ser fructíferos para Dios en su vida cotidiana. Si quieres saber más de nosotros o tienes algún pedido de oración, puedes escribirnos a informes@raicesalas.org o visita nuestra web raicesalas.org. Si ya eres parte de Raíces y Alas, te recordamos que las ofrendas son fundamentales para cumplir nuestra visión. Si te has conectado por primera vez o recién nos estás conociendo, pero sientes que hemos sido de bendición para tu vida, te pedimos que consideres apoyarnos financieramente para poder continuar con este trabajo. En Raíces y Alas ofrendamos por gratitud y con alegría, como nos enseña la palabra. Puedes utilizar cualquiera de los métodos que aparecen en pantalla para poder ofrendar. Gracias por acompañarnos y esperamos contar con tu presencia en algunas de las siguientes actividades. Dios te use.